En diciembre de 1964, el F-111 Aardvark voló por primera vez. Esta aeronave fue el resultado del programa TFX, que tenía la intención de satisfacer tanto las necesidades de la Fuerza Aérea como de la Marina. Como resultado, se obtuvo una aeronave que era demasiado compleja y que no satisfacía las necesidades de nadie. Ya sé, este capítulo de la historia lo mencionamos en otros videos. La Marina inició su propio programa, que derivó en la creación del F-14 Tomcat de Grumman. Por su parte, la Fuerza Aérea, con su programa FX, obtuvo el McDonnell Douglas F-15. El F-15 era una gran aeronave, pero muy costosa para que se fabrique en masa. Había que hacer una aeronave que fuera más económica, tanto de adquirir como de mantener. En 1972, 5 fabricantes de aeronaves participaron por el contrato LWF. Como indican sus siglas, un caza ligero. Tenía que pesar unas 9 toneladas y operar a velocidades de entre Mach 0,6 y Mach 1,6 con un techo de vuelo de 40.000 pies. El avión tenía que ser económico, ligero, simple y confiable. El fabricante Northrop intentó crear una versión actualizada del F-5 o el MiG-28 para los que vieron Top Gun. Pero en su intento por cumplir con los requisitos del contrato, casi que terminaron creando un prototipo completamente nuevo, el YF-17. Su principal rival fue el YF-16, diseñado por General Dynamics. En 1975, el YF-16 se consagró como el ganador del contrato. El YF-17 no era un mal avión, pero el YF-16 era más simple y además tenía un solo motor, mientras que el YF-17 tenía dos. El YF-16 se convirtió en el principal caza ligero de la USAF y es oficialmente conocido como el F-16 Fighting Falcon. Este podría haber sido el final para el YF-17. En la Marina, el F-14 Tomcat recién había entrado en servicio. El avión destacaba considerablemente entre los demás. Las tareas que no podía realizar el Tomcat eran complementadas por el A-4 Skyhawk, el A-7 Corsair y el F-4 Phantom II. El problema era que estos aviones eran de una generación anterior. Ya era hora de crear algo nuevo. Una aeronave que pudiera complementar al F-14 y que a su vez pudiera reemplazar a estos 3 aviones para unificar las flotas en los portaaviones. La Marina tenía varias opciones y los fabricantes también lanzaron varias propuestas. Grumman intentó crear una versión simplificada del F-14, pero no dio resultado. McDonnell Douglas intentó hacer algo parecido con su F-15, pero el F-15N Sea Eagle, como fue designado, tampoco se hizo realidad. General Dynamics propuso una versión del F-16 adaptada para operar en portaaviones, pero la Marina se mostraba reacia a incorporar una aeronave de un solo motor. Además, tenían dudas sobre la inversión que se tendría que hacer para adaptar al F-16 a este tipo de operaciones. Por último, tenemos el prototipo de Northrop, el YF-17. La Marina lo consideró el más apto para satisfacer sus necesidades. Tenía 2 motores y tren de aterrizaje resistente. En mayo de 1975, la Marina anunció que adoptaría el YF-17 como su futura aeronave. De todas formas, había mucho trabajo por hacer. El YF-17 fue originalmente pensado para la Fuerza Aérea, había que adaptarlo para la Marina. El fuselaje y el tren de aterrizaje fueron reforzados. Se le instalaron los sistemas necesarios para que pudiera operar con una catapulta y cables arrestadores. Las alas fueron agrandadas para aumentar su capacidad de combustible. También fueron provistas de flaps y slats para disminuir la velocidad de aproximación. A pesar de que se usaron materiales compuestos, las modificaciones implicaron un aumento de 4,6 toneladas respecto al YF-17 original.
Northrop no podía hacer todo esto por su cuenta, así que llamaron a McDonnell Douglas para que los asistieran. McDonnell Douglas aportaría el capital para el desarrollo y, a su vez, compartiría su experiencia en la construcción de este tipo de aviones para futuras actualizaciones. Por su parte, Northrop proveería el concepto del YF-17 y también se haría cargo de parte de la producción. En marzo de 1977, el avión recibió la designación F-18 Hornet. El F-18 realizó su vuelo inaugural el 18 de noviembre de 1978. Durante las pruebas y certificaciones se hicieron ligeras modificaciones, pero el F-18 demostró su enorme potencial. Para mediados de 1979, las pruebas habían sido completadas exitosamente. En un principio, se habían pensado 3 variantes del avión: el F-18A de Fighter, el A-18A como aeronave de ataque y el TF-18A de Training Fighter, que tendría un segundo asiento. Las dimensiones de las 3 variantes eran las mismas, solo que diferían en algunos sistemas. Para normalizar la situación, se integraron nuevos sistemas que permitían al F-18 cumplir el rol de caza y aeronave de ataque al mismo tiempo. Como resultado, el avión recibió la designación final FA-18A para la versión de un asiento y FA-18B para la versión de entrenamiento con 2 asientos, simple y fácil. Los primeros FA-18 Hornet entraron en servicio en enero de 1983. El FA-18 Hornet es un caza de ataque multifunción. Tiene una longitud de 17,1 metros, 4,7 metros de altura y 12,3 metros de punta a punta de ala. De todas formas, estamos hablando de un avión que opera a tiempo completo en un portaaviones. Hay que hacer lugar, cada metro de menos sirve. Por eso, las alas del FA-18 pueden plegarse. Con las alas plegadas, el caza tiene un diámetro de 8,4 metros. Las alas de diseño trapezoidal cuentan con un ángulo de 20 grados. Junto con sus alerones, estabilizadores y flaperones, el FA-18 demostró una increíble maniobrabilidad, así también como un excelente desempeño a elevados ángulos de ataque. Los comandos del piloto pasaban por una computadora que accionaba los actuadores de los controles de vuelo. Así es, tecnología fly-by-wire. En cuanto a su planta motriz, el avión incorporaba 2 motores a reacción General Electric F404. Cada uno producía 11.000 libras de empuje seco o 17.750 con posquemadores. Aunque no eran los motores más potentes, eran más económicos y simples. Por ejemplo, un motor Pratt & Whitney F100 que tenían los F15 costaba el doble que un F404. También era un motor muy fiable y robusto, ideal para operar en un portaaviones. Por si fuera poco, el mantenimiento era más simple. Se requerían 4 personas y unos 20 minutos para reemplazar un motor. El FA-18 tenía una velocidad máxima de Mach 1,8 y un techo de vuelo de 50.000 pies. Su capacidad interna de combustible era de menos de 5.000 kilos, bastante poco, lo que le daba un radio de acción de 750 kilómetros. De todas formas, se podía aumentar su capacidad al emplearse depósitos de combustible externos o mismo al repostar en vuelo. El FA-18 fue uno de los primeros cazas en incorporar una cabina de cristal. Los pilotos apreciaron mucho el hecho de que la cúpula aportara una visibilidad completa. La aeronave contaba con el radar Hughes APG-65 que podía detectar hasta 10 blancos al mismo tiempo. El tren de aterrizaje también era una cualidad única de este avión. La gran fuerza del impacto, al aterrizar en un portaaviones, se disipa por medio de la articulación del tren, que se encuentra más adelante que las ruedas. Los amortiguadores oleoneumáticos evitan que la fuerza del golpe se produzca directamente hacia arriba. De esta forma, la vida útil, tanto del tren como de la estructura, es más larga.
Un FA-18 tiene una vida útil de unas 6.000 horas de vuelo, bastante considerando que las operaciones marinas son muy exigentes. Contaba con 9 puntos de anclaje y como armamento fijo el clásico cañón de 20 milímetros M61 Vulcan. Estaba situado en la nariz, justo detrás del radomo. Podía disparar más de 500 proyectiles. En 1987 fueron presentadas las variantes C con un asiento y el biplaza D. Las dimensiones eran exactamente las mismas que la variante A y B respectivamente. Incorporaban sistemas y aviónica más avanzada que le permitía usar la última generación de armas disponibles, como el misil AIM-120 AMRAAM. Gracias a esto, podía realizar misiones en cualquier condición de visibilidad. A esta altura, McDonnell Douglas se había hecho cargo de casi toda la producción y fabricación de la aeronave. Así que tras algunos problemas legales, McDonnell Douglas prácticamente compró los derechos de vender el FA-18 a cualquier estado, quedando Northrop como un subcontratista. Hablando de ventas, la Marina y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos no fueron los únicos usuarios del FA-18. El Hornet fue exportado a 7 países para servir en las fuerzas aéreas de Australia, España, Finlandia, Suiza, Kuwait, Malasia y Canadá. Este último destacando por su llamativa pintura. Y también la creatividad que tuvieron al pintar una cúpula de mentira justo debajo de la cabina. De esta forma, podrían confundir a sus enemigos en combate a corto alcance. Volviendo a Estados Unidos, el Hornet entró en combate por primera vez en abril de 1986 en la operación El Cañón Dorado contra Libia. De ahí en adelante, el FA-18 fue desplegado en casi todas las operaciones militares del país. Cabe destacar que así como los Thunderbirds usan los F-16 para sus demostraciones, los Blue Angels ponen su fe en el FA-18 para deleitarnos con sus shows. La NASA también los usa como plataforma para diversos estudios y pruebas. En 1991, al final de la Guerra Fría, el Congreso acortó drásticamente el presupuesto para desarrollo de nueva tecnología militar. El F-14 Tomcat seguía siendo el principal caza de superioridad aérea de la Marina, pero sus días de gloria estaban casi contados. Tras largos debates, se decidió hacer una gran actualización de las últimas variantes del FA-18C y D. Para seguir manteniendo la simpleza, las dos nuevas variantes recibieron la designación E para la versión monoplaza y F para la versión biplaza. Como se trataba de una aeronave muy diferente al FA-18 original, recibió el nombre de Super Hornet. Realizó su primer vuelo el 29 de noviembre de 1995. Al verlos rápidamente, el Hornet y el Super Hornet parecían idénticos. Sin embargo, el Super Hornet era 1 metro más largo, un 22% más ancho y su peso máximo de despegue aumentó de 23,5 toneladas a 30 toneladas. Los motores fueron reemplazados por los más potentes General Electric F414, que tenían un 25% más de potencia que los F404. Debido a los nuevos motores, las tomas de aire del Super Hornet fueron modificadas, siendo uno de los cambios más visibles. El avión incorporó 2 puntos de anclaje respecto a su predecesor, siendo así 11 en total. Podía cargar todo tipo de armas. Para ser preciso, 8.050 kilos de armamento. También tenía la opción de incorporar tanques de combustible conformables. Estos se adaptaban más a la forma del fuselaje, por ende, generaban menos resistencia. Otro aspecto no menos importante fue la incorporación de aviónica y sistemas más avanzados como el radar APG-79 AESA. El FA-18 Super Hornet entró en servicio con la Marina de Estados Unidos en 1999, estando la producción a cargo de Boeing luego de su fusión con McDonnell Douglas.
Al momento, se entregaron más de 600 Super Hornets y la producción sigue hasta el día de hoy. En 2009, una nueva modificación del Super Hornet se unió a la cubierta de los portaaviones, el EA-18G Growler. Esta era una versión adaptada para la guerra electrónica. La idea era reemplazar a los EA-6B Prowler. Hasta ahora, se fabricaron unos 170 ejemplares. De esta forma, el FA-18 Hornet y Super Hornet dominó por completo las cubiertas de los portaaviones estadounidenses. Cuando antes se necesitaban distintos aviones, cada uno para realizar una tarea específica, ahora todo podía ser realizado por un solo avión. Un caza, una aeronave de ataque, patrulla, guerra electrónica, incluso un avión cisterna. Todo eso es el FA-18. Por eso, no es de sorprender que Maverick haya elegido a los Super Hornets para llevar a cabo una misión casi imposible. No hace falta ser el más rápido, el más grande o el que vuele más alto para hacer una gran aeronave.